Listo. A ver, me confirman si se ve, por favor. Sí, ya se empezó a transmitir en vivo. Puede comenzar. Muy bien. Buenas tardes. El Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, a través del Comité Ejecutivo Departamental del Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico, da la bienvenida a todos los presentes que están en esta conectividad para dialogar con jóvenes profesionales en la construcción del futuro. Saludo también a los que están interconectados a través de redes del Colegio de Ingenieros y también del CEPLAN, que nos han manifestado que transmitirán esta conferencia. Saludamos al decano del Consejo Departamental de Lima, ingeniero Roque Benavides, al ingeniero Jorge Cueva, director secretario, y al ingeniero Isaías Quevedo, presidente del Comité Ejecutivo Departamental del Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico. El presente evento da inicio a las actividades programadas para el año 2023 en la seguridad que los aportes que se realicen contribuirán a lograr alcanzar los desafíos que tiene el Perú a través de la pacificación y el bienestar con desarrollo en beneficio de toda la sociedad. Es decir, reduciendo la pobreza, la desigualdad y la gran tarea de incrementar la producción y productividad. Lógicamente, cuidando el medio ambiente e introduciendo nuevos conceptos de ciencia, tecnología e innovación, y también facilitando la toma de decisiones a nivel nacional, regional y local. El Colegio de Ingenieros, a través del Instituto de Prospectiva Estratégica del Desarrollo, se ha tomado la tarea de proponer conceptos claros de cómo se visualiza el futuro y cuántos futuros existen para tomar decisiones. Por consiguiente, es muy importante que el día de hoy veamos y escuchemos y discutamos las dos conferencias que se ha programado. La primera, Megatendencias Tecnológicas, y la segunda, Enseña el futuro hoy, prepare a los estudiantes para mañana, que lo hace Is the Future. Por consiguiente, ya estamos en condiciones de iniciar esta tarea presentando el tema Megatendencias Tecnológicas, que lo disertará el candidato a doctor, ingeniero Jorge Luis Borja Barnet. Él es ingeniero electrónico colegiado, candidato a doctor en Ingeniería de Software por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es también ingeniero inspector de vuelos, certificado por la Federación y Administración de Aviación Federal. Por consiguiente, el tema es de bastante importancia, de mucha visión hacia adelante, que el Colegio de Ingenieros justamente está tomando temas nuevos con jóvenes ingenieros que son, digamos, el soporte, la permanencia del Colegio de Ingenieros a través de nuevos conceptos, nuevos planteamientos, nuevas formas de plantear la vida ingenieril institucional con innovación, con ciencia, con
tecnología y con innovación. Dejo pues en el uso de la palabra, le invito al ingeniero Jorge Luis Rojas Bardet para que haga su presentación. Debo manifestar que ya estamos con cerca de 40 conectados, además de las redes sociales que también están vinculándose a nosotros. Ingeniero Jorge Luis Rojas Bardet, tiene usted el uso de la palabra. Bien, buenas noches. Muchas gracias, ingeniero José Rodríguez, por la oportunidad. Espero poder cumplir con las expectativas de mucha gente que ya conoce esta nueva herramienta que es la prospectiva. Así que el día de hoy se realizará una exposición sobre la metodología e importancia de la prospectiva tecnológica en el campo de la ingeniería. Y en general le va a servir para todo profesional. Adicionalmente se evaluará las megatendencias actuales que se estiman se cumplan en un futuro cercano y se finalizará con un ejemplo aplicativo sobre cómo desarrollar la prospectiva en el sector aeronáutico. Como saben, la prospectiva tecnológica es una herramienta de gestión de la innovación que permite obtener diversos escenarios futuros a partir del diagnóstico de la situación actual, entre los que se tiene los escenarios más probables de ocurrencia, el escenario deseable y los escenarios más gobernables. La obtención de escenarios considera en su etapa inicial numerosas variables de entorno, ¿no? Tanto endógenas como, o sea, propias del entorno, como exógenas, que son ajenas a este, y que aportan diferentes niveles de incertidumbre sobre el futuro de la sociedad. Es así como la importancia de la prospectiva tecnológica radica en el resultado de su aplicación, la cual es la oportunidad de ser agentes de cambio en la construcción del futuro deseado, y no ser meramente observadores de la llegada de algún futuro, ¿no? La prospectiva nos permite diseñar estrategias orientadas a conseguir el futuro que se quiere. Para ello se analizan todas las variables que puedan influir en él y en los actores que las acompañan. Cada etapa de esta disciplina es validada por expertos en cada industria o en el campo, de forma que la incertidumbre propia del futuro se reduzca, ¿no? Respecto de las etapas a seguir para realizar una correcta prospectiva tecnológica, Fernando Ortega, gran prospectivista peruano, menciona que se debe comenzar con un análisis del entorno, en donde se utiliza como recomendación la herramienta del Environmental Scanning. Como resultado se obtienen variables tanto sociales, políticas, económicas y tecnológicas y sus tendencias. Y en segundo lugar, estas variables deben ser validadas por expertos a través de la encuesta Delphi o, por ejemplo, el ábaco de Regnier, ¿no? Tras establecer las variables que en efecto se utilizan para la prospectiva, se proceden pues a ingresar estas a un software denominado, por ejemplo, Micmac, en donde se visualizan las influencias y dependencias potenciales indirectas entre las variables, es decir, aquellas que no son reconocibles fácilmente a priori. Se identifican también los actores principales del entorno y se ingresan las variables al software Mactor, ¿no? El cual funciona de forma similar al Micmac. Finalmente se procede a construir los escenarios futuros mediante el uso de los ejes de Schwarz o de Peter Schwarz conocidos. Es válido resaltar que este método contiene especificaciones por cuadrante. Dentro de esta se menciona que es posible que se requiera realizar un segundo análisis estructural por cuadrante. Por último, se validan los escenarios creados a través de la encuesta a expertos Delphi y con ello es posible trazar estrategias orientadas al escenario deseado. Y ahora pues a continuación presento el documento de trabajo que realizamos en CEPLAN sobre megatendencias tecnológicas. Este trabajo lo hemos publicado en la biblioteca del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y es de libre acceso, así que aprovecho para hacer difusión a él. Lo pueden revisar, está ya en el observatorio del CEPLAN. Los elementos que caracterizan a esta megatendencia son la innovación, la cual de forma conjunta con el proceso de investigación permiten encontrar soluciones dinámicas y creativas a distintos tipos de necesidades sociales.
y el desarrollo tecnológico, el cual es el resultado de traducir las soluciones creativas encontradas finalmente en propuestas tecnológicas, ¿no? Ahora bien, las necesidades sociales son numerosas y tal como se comentó, estas motivan al desarrollo, por ello son consideradas justo detonadores de las megatendencias, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos la demanda de soluciones ante las siguientes necesidades, ¿no? El inminente cambio climático, la instalación del trabajo remoto, la exacerbación de la información digital, la necesidad de alimentos, la necesidad alimentaria, ¿no? La necesidad de movilización y la imposición de nuevas habilidades de la fuerza laboral para permanecer dentro de una compañía, dentro de una empresa. Para comenzar, se explicará brevemente el contenido de esta exposición del primer pilar de la megatendencia, que es la convergencia tecnológica. Esta a su vez se compone de 4 tendencias, entre las que se tiene el avance en la nano y biotecnología, el crecimiento de la información, el incremento de la adopción de vehículos autónomos y de la movilidad compartida, y los avances en la robótica, en la automatización. Cada tendencia se compone de subtendencias que especifican con mayor claridad pues cada tendencia. El segundo pilar es mayor conectividad y menor privacidad, que a su vez se divide en 5 tendencias, las cuales son el incremento de la conectividad, mayor participación del Internet de las cosas, la seguridad cibernética, los nativos digitales y las crecientes dependencias cibernéticas, ¿no? Y por último, y no menos importante, el tercer pilar denominado cambios en el mundo del trabajo, el cual se compone de 5 tendencias, las cuales son los cambios en el ambiente de trabajo, cambios en la fuerza de trabajo, la inteligencia artificial y el aprendizaje autónomo, los superhumanos y mayor demanda de competencias técnicas a blandas. Comenzaremos por explicar de la forma más dinámica posible el primer pilar, que es convergencia tecnológica. Para introducir este pilar, tomaremos en cuenta que se navegará a través del cruce de diferentes campos de conocimiento y también de sectores en tecnología, y cómo ella pues, los ha transformado, los continúa transformando y los va a transformar, ¿no? Y los transformará. El primer caso hace referencia al avance de la nanotecnología. Los avances de esta ciencia se observan en aplicaciones informáticas, pero también en aplicaciones agroindustriales. Respecto a la primera aplicación, la nanotecnología es más común en la informática. Esta se utiliza para el desarrollo de circuitos, chips y otros componentes cada vez más pequeños. Como ingeniero electrónico estoy bastante involucrado en ello. Y actualmente pues los sistemas computarizados requieren de mayor potencia en presentaciones eficientes, ¿no? Ello motiva a diseñar estructuras fundamentales en tamaños reducidos, para lo cual se requiere del avance de su componente primario, que en este caso es el transistor o el nanotransistor ya, ¿no? Y si se busca evidenciar este avance, por ejemplo, la actividad de patentado a nivel internacional es una herramienta eficaz. Así, tal y como se observa en el gráfico, ¿no? El total de patentes observadas en el año 2005 fue de 1.602, en el 2020, y en el año 2021 este total incrementó prácticamente a 9.268. Lo que significa que en todo el periodo, el acumulado de todos los años, resulta en 84.255. Resaltados que en esta actividad, por ejemplo, se observan actores que acaparan mayor porcentaje de patentes. Sin embargo, se mencionará pues al de mayor valor, ¿no? El cual fue Estados Unidos, quien acumuló 68.125 patentes, nada menos. Tal y como el progreso de la nanotecnología aplica en la informática, un campo menos conocido es el de la agroindustria. Este se presenta en forma de nanomateriales híbridos, naturales y sintéticos, que modifican estructuras de empaques, encapsulan sabores o para mejorar la calidad de los alimentos, ¿no? Así como impactan en el desarrollo también de sensores pequeños inteligentes que mejoran las cosechas, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, la actividad de patentado se presenta como herramienta de evidencia del incremento del interés en este campo de aplicación. La tendencia es visiblemente creciente, pero de menos impacto y fuerza que la aplicación en informática. Sin embargo, se estima que para los siguientes años se le brinde mayor relevancia, ¿no? Y como se observa en el gráfico, al 2015 las patentes de este año fueron 123 y en el 2021 el valor incrementó a 340. De forma que el total del periodo fue de 1.562 unidades, teniendo como principal actor a Estados Unidos nuevamente, quien acumuló 1.037 patentes.
En este segundo caso se explicarán avances en materia de la biotecnología. Igualmente presentaremos de forma breve dos aplicaciones, el primero en la biología de los alimentos sintéticos y el segundo, pero no menos interesante, la ingeniería genética. Cuando se habla de la tecnología de los alimentos, lo primero que se debe considerar para motivar el desarrollo es el objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero en el mundo. Y la tecnología nos ha demostrado que en su versatilidad es posible producir alimentos en laboratorio. Nuestro vecino del sur, Chile, produce una leche algorítmica que posee las mismas cualidades que la leche de vaca tradicional, pero mejorada. Un segundo ejemplo, por ejemplo, ocurrió en Singapur en el año 2020, ¿no? País en que se convirtió básicamente en el primero en incluir nuggets de pollo sintético en uno de sus restaurantes. En la comunidad científica se observa que la actividad de patentado de la biotecnología orientada a los alimentos sintéticos básicamente presentan un comportamiento ligeramente pues con crecimiento, ¿no? Con tendencia al crecimiento, pero en cada patente también se observa inversión por el valor que hay detrás de cada una de ellas, ¿no? De forma acumulada se tiene para el periodo de 2010 a 2021 30.851 patentes y Estados Unidos nuevamente acapara 22.863 de estas. También el avance de la biotecnología resalta en la ingeniería genética. Entre sus aplicaciones se tiene la de fabricar moléculas complejas que dan lugar a las proteínas terapéuticas. Estas podrían ser utilizadas en tratamientos contra el cáncer, trastornos de la sangre, enfermedades metabólicas y del sistema inmunitario. La biotecnología puede impactar a escala mediana y no únicamente a escala celular o molecular, ¿no? Pues se está trabajando en la creación de órganos biónicos con mejores capacidades que los órganos regulares. Por ejemplo, el equipo de la Escuela de Medicina de Harvard ha presentado sus hallazgos sobre la creación de un páncreas biónico del tamaño de una tarjeta de crédito, y este se encargaría pues de forma automática de administrar insulina en mayor o menor proporción, según el peso y alimentación del paciente con diabetes tipo 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, como se desglosa, las aplicaciones de la biotecnología están presentes sobre todo en la medicina. De esta manera también un conocido autor, José Cordeiro, ingeniero del MIT, comenta, por ejemplo, que la esperanza de vida al 2045 podría ser en promedio 165 años, ¿no? Básicamente tras decodificar la capacidad de no envejecer de algunas células conocidas como las del cáncer, por ejemplo, ¿no? La segunda tendencia propia de nuestro primer pilar es el crecimiento de la información. En esta sección veremos 5 fusiones tecnológicas con diferentes campos del conocimiento y sectores, y comenzaremos por explicar cómo impacta la tecnología de las redes de conexión en las telecomunicaciones. La estructura de las telecomunicaciones se compone de redes, terminales y servicios en forma de ordenadores, teléfonos móviles y otros. Las tecnologías de la comunicación han sido vitales en la cuarta revolución industrial, pues al permitir la interacción informática de sistemas han posibilitado gestionar eficiente, de una mejor forma o más eficiente pues las líneas de producción, ¿no? La comunicación internacional para la mejora de servicios, la compartición de conocimientos con expertos, por ejemplo, a lo largo del globo y muchas otras, ¿no? Ante estas ventajas numerosas que representa estas estructuras, la tendencia marcada es la aparición de las redes 5G y 6G de mayor velocidad, ¿no? En cuanto a disponibilidad comercial. Aproximadamente, por ejemplo, 70 países cuentan con la implementación de este tipo de red, en específico en la región de América Latina está Chile, Perú, Uruguay y República Dominicana están en la fase de comercialización, mientras que en México y Bolivia aún están comenzando, por ejemplo, su proceso de despliegue, ¿no? Hacia el futuro la velocidad de la conexión no será un problema, en realidad el alcance de estas redes a todos los ciudadanos por igual será el mayor de los retos, ¿no? Sobre todo para países de economías en desarrollo, ¿no? Con la velocidad de las redes incrementará también el flujo de información en ellas, evidentemente. La segunda tendencia se asocia a la gestión eficiente de la información. Ahora se hablará sobre la computación en la nube.
La importancia de la computación en la nube radica en que permite almacenar, administrar y procesar grandes volúmenes de información sin necesidad de memoria externa y en tiempo real, ¿no? Este es un gran beneficio, dado que las tecnologías complementarias como el Big Data, blockchain, eh, machine learning y otras existen con mayor significancia en la nube, ¿no? Es así como es coherente observar el comportamiento notoriamente tendencial y creciente también históricamente, ¿no? En el 2010 el total de patentes observadas fue de 3.040 y y el año 2021, ¿no? Este total incrementó, por ejemplo, a 124.824, lo que significa que en todo el periodo, el acumulado de todos los años resulta en 64.000, no veo bien, 649.063 patentes. Cabe resaltar que pues, el país de mayor actividad durante el periodo analizado fue Estados Unidos, quien acumuló 515.712 patentes, como lo estamos viendo. Para complementar, se estima que en 2025, en base a la información histórica, el gasto de las empresas respecto de la inversión en tecnologías de computación en la nube supere a los gastos en tecnologías tradicionales, ¿no? Si comparamos la inversión del 2019, los gastos por tecnologías tradicionales ascendieron a 705.000 millones, en contraste con el gasto en computación en la nube, ¿no? Que fue incluso menor a la mitad de este valor, alcanzando 305.000 millones de dólares en su totalidad. Al 2025 el valor de gasto se modificará. El valor de la computación en la nube será de 917.000 millones de dólares, dejando atrás a los gastos por tecnologías tradicionales en 868.000 millones de dólares, ¿no? La gestión de la información es una herramienta importante, sin embargo, los negocios la han llevado más allá, ¿no? Utilizando esta información recopilada para, por ejemplo, predecir sucesos futuros en base al histórico de datos, ¿no? Así, introducimos la siguiente subtendencia, que es manejo de la data y construcción de algoritmos predictivos. La presencia de la era digital también ha incrementado la cantidad de información que debe ser gestionada para obtener resultados de esta. Según una encuesta realizada por la revista de negocios de Harvard, recuerdo a 311 empresas líderes, el 89% estuvo de acuerdo que el análisis de la data utilizando algoritmos predictivos era clave para establecer una transformación impulsada por los datos. Y antes de construir un algoritmo, pues las empresas deben determinar también qué clase de datos tienen y qué resultado es el que buscan, ¿no? Pues existen 3 tipos de aprendizaje que originan diferentes clases de algoritmos predictivos, ¿no? Adicionalmente hay múltiples variaciones de cada algoritmo, dado que existen múltiples necesidades específicas de cada empresa en cada sector, ¿no? Esta proliferación de algoritmos se observa en el crecimiento de softwares que actualmente encontramos, ¿no? Que resuelven analíticas avanzadas y capaces también de adaptarse a cualquier industria, ¿no? En el 2015, por ejemplo, el total de patentes observadas de estos softwares fue de 17.350 y el año 2021 este total incrementó a 86.286, lo que significa que en todo el periodo, el acumulado de todos los años resulta en 315.663 patentes, ¿no? Cabe resaltar que el país de mayor actividad durante el periodo analizado fue Estados Unidos, quien acumuló 304.289 patentes. Como fue mencionado, pues cada vez que existe más información, lo que sugiere que la huella digital de cada usuario es inmensamente grande, ¿no? Ahora bien, esta información puede ser diversa, no obstante aquella que permiten asociar e identificar a una persona, como son los datos personales o privados, es el tipo más importante, ¿no? Continuaremos con la cuarta subtendencia, que es mayor control y protección de datos. Con el objetivo de proteger al usuario, existen pues políticas de privacidad de datos cada vez que el usuario proporciona información en páginas digitales. A pesar de ello, el incorrecto manejo de estos datos pues conlleva a riesgos tales como las estafas,
el fraude, la suplantación de identidad, entre otros, ¿no? Es por lo mismo es que organismos como la OEA recomiendan establecer 13 principios como instrumentos de fortalecimiento, por ejemplo, del sistema de protección de datos, ¿no? Las cuales son finalidades legítimas y lealtad, transparencia y consentimiento, pertinencia y necesidad, tratamiento y conservación limitados, confidencialidad, seguridad de datos, exactitud de los datos, acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, datos personales sensibles, excepciones, y finalmente, pues, un flujo fronterizo de datos, ¿no? Asimismo, cada país cuenta con políticas más o menos estrictas, ¿no? Referente a la protección de los datos privados del ciudadano. Dada esta variación, se recomienda a las empresas transnacionales que verifiquen la normativa de cada país en orden de cumplir con cada variación y evitar, pues, problemas futuros, ¿no? Una opción en consultar el manual DLA, ¿no? Que reúne políticas de derecho privado de la data en diferentes jurisdicciones y en favor de su conocimiento y aplicación empresarial. La inteligencia artificial, ¿no? La famosa IA, tiene como objetivo la resolución de problemas complejos, los cuales requieren una extensa capacidad analítica y trabajo ininterrumpido, constante, actividades que realiza con ciertas dificultades una persona común, ¿no? Es así como estas ventajas de la inteligencia artificial motivan a utilizarla como una herramienta funcional en actividades de la industria. Así también expondremos la última subtendencia de mayor empleo de la inteligencia artificial en las empresas, ¿no? A modo de ejemplificación, la IA fue más utilizada en la industria de los vehículos autónomos, con un valor de 37.694 millones de dólares, seguido de la industria de los modelos de negocio y soporte, ¿no? Con un valor de 26.885 millones de dólares. La industria de la biotecnología, con 25.725 millones de dólares, y la industria de los servicios financieros o la banca, con 17.386 millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, la industria de los robots, sensores y hardware, con 16.607 millones de dólares, y la industria de la seguridad digital, con 10.768 millones de dólares. Todos estos valores fueron los máximos observados en el 2021. De hecho, la versatilidad de la inteligencia artificial representa otra ventaja, ¿no? Pues básicamente es formidable para el manejo y extensión de los algoritmos de aprendizaje automático como los propios de Machine Learning, por ejemplo, ¿no? El incremento por interés de los profesionales en el conocimiento y aprendizaje de diferentes lenguajes de programas que permiten manipular estos algoritmos demuestra la creciente importancia de esta ventaja, ¿no? Creo que está bastante conocido, extendido e inclusive diría de moda actualmente el ChatGPT, ¿no? Que no es algo nuevo, que tiene varios años de desarrollo, pero que ha llegado a un nivel de madurez, o en todo caso, hablando técnicamente, ha llegado a la experiencia en entrenamiento de la inteligencia artificial que le permite ser una herramienta útil actualmente, ¿no? Y tan saturada que tienes que sacar una cita si la quieres utilizar prácticamente, porque los servidores pues ya están a su máximo rendimiento, ¿no? ChatGPT. Entonces, por ejemplo, según una encuesta realizada por la OSD, Python es el lenguaje de programación más empleado por los profesionales, ¿no? Este era utilizado por el 57% de los encuestados en el 2015 y al 2022 este valor pues ascendió al 84%, ¿no? Y crecimientos similares se observan también con otros lenguajes de programación, ¿no? Continuaremos con la tercera tendencia que hace referencia al incremento de la adopción de vehículos autónomos y de la movilidad compartida. Pasaremos a exponer sobre la primera subtendencia, aumento de la movilidad compartida. La tecnología ha permitido desarrollar opciones de movilización que no únicamente aligeran la carga del tráfico, sino que son más ecoamigables. Actualmente el mercado se segmenta en 5 tipos de movilidades compartidas, sin embargo, de estas, 3 son las más representativas y son el transporte electrónico simple, los vehículos privados compartidos y la micromovilidad compartida.
Respecto de la primera forma representativa, en el periodo 2016 a 2019, el número de viajes incrementó significativamente. Este pasó de 5.500 millones en el 2016 a 16.500 millones en el 2019, ¿no? De forma similar, respecto de la segunda forma más representativa, este incrementó de 35 millones en el 2016 a 55 millones de viajes en el 2019. Y por último, respecto de la tercera forma, en el 2016 el número de viajes totales era inferior a 1 millón, sin embargo, igual en el mismo año del estado del arte que hemos investigado en el 2019, este valor alcanzó los 160 millones, ¿no? Al 2030 se espera que la demanda pues sube en 1.000 millones de pasajeros por kilómetro, alcance un valor de 4.790 para la micromovilidad compartida, 703 para los vehículos privados compartidos y 3.119 para el transporte electrónico, ¿no? Esto fomentaría una reducción entre 1,7% y 10% en las tarifas del servicio de transporte general, ¿no? Al 2050 la demanda va a ser pues alrededor de 1.000 millones de pasajeros por kilómetro y podría alcanzar un valor de 7.809 para micromovilidad compartida y 1.333 para vehículos privados compartidos, ¿no? Y también para el transporte electrónico, 8.581. Pasaremos a exponer sobre la segunda subtendencia, que es el aumento paulatino del uso de autos sin conductor. Los vehículos autónomos son aplicaciones de la tecnología, los cuales mediante el uso de sensores receptores de las imágenes del entorno y algoritmos de aprendizaje son capaces de autoconducirse, ¿no? Con mínima o ninguna intervención humana. Contrario a lo esperado, la tecnología necesaria para implementar este tipo de automóviles está en desarrollo, puesto que se requiere analizar pues cada variable, ¿no? Cada posible variable, como es la intensidad de lluvias, nieve, granizo y otras que podrían poner en riesgo la seguridad del pasajero, ¿no? Existen dos versiones de estos vehículos implementados de forma comercial. La más conocida es el de la empresa Waymo. Los automóviles en efecto no poseen ningún conductor, ni uno de seguridad, puesto que el ambiente donde se movilizan es predecible, los suburbios puntualmente, y por otra parte Lyft lo despliega pero con conductor de seguridad en Las Vegas y solo en ciertas zonas de baja densidad popular, ¿no? Y a velocidades constantes. Para que el despliegue sea seguro de forma integral, aún se debe de realizar investigaciones. La actividad de patentado es una forma también de observar el desarrollo de ello. En el 2010 el total de patentes observadas fue de 185 y el año 2021 este total incrementó a 2.997, ¿no? Lo que significa que en todo el periodo, el acumulado de todos los años, resulta en 13.283 patentes. Otra vez cabe resaltar que el país de mayor actividad durante el periodo analizado fue Estados Unidos, ¿no? Quien acumuló 15.712 patentes. Como información adicional, es pertinente, por ejemplo, comentar que las empresas que han desplegado flotas de autos autónomos son empresas de taxis, básicamente pedidos de forma electrónica. Es así que en el mejor escenario de despliegue comercial en el 2030 o 2035, los vehículos pues, más populares serían los robotaxis, ¿no? Los taxis robots, los cuales pues, serán empleados en la movilidad al trabajo, movilidad al aeropuerto, servicios de mudanza, servicios logísticos, de envío y recojo de paquetes, ¿no? Así pues las ventas de este tipo de transporte alcanzarían, según estimaciones de PwC, a 400 millones de euros a finales del 2035, ¿no? Ahora pasaremos a exponer sobre la tercera subtendencia, que es el aumento de las ventas mundiales de automóviles eléctricos. A través del tiempo, los vehículos eléctricos han ganado popularidad en el mercado. Esto es visualizado en las ventas mundiales de estos, ¿no? Tenemos como un ejemplo pues a Tesla, por ejemplo, muy conocido por todos.
Estos vehículos pues fueron resistentes incluso a la crisis sanitaria, ¿no? Alcanzando valores de venta de aproximadamente 3,25 millones de dólares en el 2020 respecto de 0,06 millones en el 2011, por ejemplo, ¿no? Europa se presentó como el mayor mercado de vehículos eléctricos en el 2020. Su cuota representó el 43% del total de ventas para ese año, seguido de China, el cual representó el 36% siguiente, y el 20% restante correspondió a Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no? Así, en una vista al futuro, se espera que los tres principales mercados de la venta de vehículos eléctricos sea el mercado de la Unión Europea, Estados Unidos y China, básicamente, ¿no? La mayor penetración de mercado en el 2035 la tendría la Unión Europea, con 67%, seguido de China con 55% y Estados Unidos con un crecimiento moderado, alcanzando el valor de 14%. Un aspecto relevante para tener en consideración es la consecuencia del incremento del mercado de estos vehículos. Esta es el consumo excesivo de energía eléctrica, ¿no? En 2030 el consumo de energía eléctrica sería 6 veces el valor del consumo del 2019. Ante ello, por ejemplo, el presidente de ABB Motion, invita a investigar sobre motores eléctricos eficientes que reduzcan el consumo global de electricidad. Al observar la actividad de patentado, resultado de estas investigaciones, se tiene en el 2015, por ejemplo, el total de patentes observadas fue de 21.338, y el año 2021 este total incrementó a 34.275, ¿no? Lo que significa que en todo el periodo acumulado de todos los años resulta en 200.318 patentes, ¿no? Cabe resaltar que el país de mayor actividad durante el periodo analizado fue Estados Unidos, quien acumuló 133.508 patentes. La tecnología, para aquellos en industria, ¿no? Que se les es más familiar, puesto que la automatización se ha vuelto cotidiana, ¿no? Desde software que generan reportes para analizar los indicadores de productividad hasta robots colaborativos que aligeran la carga laboral y permiten enfocarse en actividades generadoras de valor, ¿no? Comenzaremos exponiendo sobre los avances en la automatización robótica de procesos o RPA. Entre los principales avances en la automatización robótica de procesos se tiene la convergencia con tecnologías basadas en inteligencia artificial, ¿no? Pues mediante análisis de comportamiento histórico de los procesos es posible aplicar estrategias concretas que los agilizan, ¿no? Incrementando así la productividad y reduciendo costos operativos, por ejemplo, ¿no? Ante estos mencionados beneficios, es coherente que se realicen más investigaciones sobre la utilización de la automatización inteligente en robots. Por ejemplo, en el 2005, el total de patentes observadas fue de 287, y el año 2021 este total incrementó a 5.312, ¿no? Lo que significa que en todo el periodo, el acumulado de todos los años, resulta en 25.225 patentes. Cabe resaltar nuevamente que el país de mayor actividad durante el periodo analizado fue Estados Unidos, quien acumuló 21.844 patentes. La opinión común referente a la automatización a veces es negativa, puesto que impacta sobre los puestos laborales de miles de trabajadores, ¿no? No obstante, si bien es cierto que la OECD estima que en el futuro entre 9% y 14% de los trabajos serán automatizados, pues se crearán nuevas posiciones que obedecerán a nuevas necesidades, ¿no? Que es posible no se detecten per se o a priori actualmente, ¿no? Así aparecerían alrededor de 97 millones de nuevos puestos laborales. La oportunidad que representa de la automatización radica en la disminución o eliminación de realizar básicamente actividades repetitivas, redundantes, como ingenieros conocemos, ¿no? Y que el trabajo pues se enfoque en realidad en actividades generadoras de valor, ¿no? Una segunda subtendencia interesante a mencionar es la frecuencia con la que se observan también
los drones en diversas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, según la consultora Gartner, en el 2019 se recepcionó un cargamento internacional alrededor de 989 mil unidades de drones. En base a ello se estima que la tasa compuesta anual de crecimiento de la demanda de drones sea de 24% hasta el 2029, alcanzando un valor aproximado mayor a 13 millones de unidades a nivel mundial. Asimismo, al 2029 se espera que el mercado de esta demanda de los drones alcance los 345 mil millones de dólares. Pues incluye todos los usos que se les da, ¿no? Desde los comerciales tipo juguetes hasta aquellos que se utilizan en la agricultura, ¿no? Ahora se busca que en el futuro los drones no sean utilizados para transportar mercancías, sino personas, ¿no? Y ofrecerían ventajas como la reducción en los tiempos de transporte y la reducción de la contaminación. Por ejemplo, el país de Singapur, la ciudad de Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, están realizando experimentos relacionados a esta nueva forma de uso, ¿no? Considerando que es necesario diseñar plataformas de despegue y aterrizaje, así como torres de control para el área de drones, ¿no? Similar a las torres de aeronáutica o aviación convencional, ¿no? Y pues los drones demuestran definitivamente presentar oportunidades, ¿no? Sin embargo, la ONU recomienda establecer políticas que regulen la proliferación de los drones antes que propicien de repente violaciones a los derechos humanos de manera que no representen riesgos para la paz y la seguridad internacional también, ¿no? Todo ello relacionado a que se ha observado desde el 2020 una carrera armamentista de drones armados entre más de 102 países sin supervisión o regulaciones operativas, y ya lo estamos viendo en la guerra actual, ¿no? Ahora hemos finalizado con el primer pilar. La conectividad es resultado del mejoramiento de la infraestructura de las telecomunicaciones y de una red en específico. A continuación, hablaremos sobre la primera subtendencia de nuestro segundo pilar, el cual era mayor conectividad y menor privacidad. Expondremos sobre el incremento propiamente dicho en la conectividad. La red de mayor importancia que permite la conectividad es el Internet, así que según la ITU, entre el 2010 a 2021, la región con mayor incremento fue Asia-Pacífico, la cual pasó de 894 millones a 2.613 millones, ¿no? Seguido de la región América, la cual pasó de 452 millones a 835 millones. Luego la región de África, la cual pasó de 50 millones a 360 millones, y la región compuesta por los estados árabes pasó de 80 millones a 291 millones. La región de Europa, por ejemplo, pasó de 421 millones a 599 millones, y la región compuesta por la Comunidad de Estados Independientes, la cual pasó de 81 millones a 201 millones de usuarios de Internet en el periodo de análisis. Como es sabido, los teléfonos móviles inteligentes son los dispositivos por excelencia con conexiones a redes digitales potenciadas por el Internet. Sin embargo, se observa también que en el mercado existen ahora servicios inteligentes completos que utilizan al Internet, tales por ejemplo como las Smart House o casas inteligentes, ¿no? Las cuales utilizan diversos dispositivos interconectados, IoT, y pues mientras mayor sean los dispositivos que se interconectan, mayor será la cantidad en el futuro, ¿no? Por este motivo, en el 2030 se estima que la cifra de dispositivos conectados supere los 29.000 millones, es decir, 3,5 veces más que la expectativa de la población para ese año, ¿no? Vamos a proseguir explicando la segunda subtendencia denominada mayor participación del Internet de las cosas en la conectividad. El Internet de las cosas es particularmente la red que permite que la información se pase de dispositivo a dispositivo, ¿no? Logrando una comunicación efectiva entre ellos. Esta red está estrechamente relacionada con la Big Data, ¿no? La computación en la nube y, y también el grado de sofisticación de los sistemas basados en inteligencia artificial, quienes al final se encargan de analizar pues un gran volumen de datos que les es proporcionado por la red, ¿no? Actualmente, entre las aplicaciones actuales más comunes, por ejemplo, del Internet de las Cosas o del IoT, ¿no? Se tiene el sector comercial, ¿no? Con los chatbots, ¿no?
incluido, por ejemplo, el chat voice también, que es chat ya no solo texto, sino también voz, ¿no? Y el sector de dispositivos inteligentes con los móviles, pulseras, gafas y otros, ¿no? En el sector salud, también con tecnología que conecta dispositivos médicos para monitoreo del paciente. En el sector agricultura, con los sensores de condiciones de suelo. En el sector, por ejemplo, donde se hace manufactura, pues con los sensores que permiten la automatización de procesos. En el sector transporte tenemos vehículos inteligentes. Y en el gobierno, por ejemplo, pues con la digitalización de los trámites, ¿no? Y también ciudades inteligentes. En el 2030 se estima que habrá 29 mil millones de dispositivos conectados a la red del IoT, ¿no? Es decir, 6 veces más que en 2015. De esa cifra, China será el país con mayor cantidad de dispositivos interconectados, es decir, aproximadamente 7.000 millones, y además Europa y América del Norte serían también regiones líderes después del país de China, ¿no? Por otro lado, el principal riesgo que representa incrementar el número de conexiones es el quiebre de la seguridad y privacidad de los datos, evidentemente, ¿no? Es así como, si bien es inevitable que la hiperconectividad sea parte de la vida cotidiana, es necesario que los datos sean eficientemente gestionados en orden de cumplir con los derechos y libertades de los ciudadanos, ¿no? La cara positiva de la moneda tecnológica en la conectividad, pues es su crecimiento o expansión, ¿no? Sin embargo, también una cara negativa a la cual se asocia al quiebre de la seguridad digital, pérdida o secuestro de información confidencial y otros, ¿no? Pero así como representa o presenta riesgos, la tecnología puede traernos soluciones, ¿no? Para eso vamos a explicar también la tercera subtendencia, que es la seguridad cibernética. La seguridad cibernética es la más afectada frente al crecimiento acelerado de la tecnología y su transversabilidad, ¿no? Al ser transversal a la mayoría de las actividades y sectores conocidos. Es así como al visualizar el costo de la interrupción de las actividades ocasionados por ciberdelitos, pues se observa que este se ha incrementado de forma significativa, ¿no? Por ejemplo, según un informe realizado por el FBI, el correo electrónico comprometido fue el método más común de ciberdelito, y este alcanzó un costo de 2.396 millones de dólares al 2021. De manera similar, el fraude financiero, ¿no? Fue el segundo de mayor costo, alcanzando 1.456 millones de dólares, y fue el de mayor variación, incrementó en 333% respecto al 2020. Asimismo, la suplantación de identidad gubernamental y la violación de información organizacional fueron los cibercrímenes de costo total moderado, alcanzando 134 y 152 millones de dólares al 2021. Como ha podido observarse a lo largo de la explicación, tecnologías emergentes como la inteligencia artificial son prometedoras en muchos campos. La seguridad digital no está exenta de ello. Es así que para reforzar estos sistemas de seguridad se estudian pues los patrones de las amenazas y más y menos comunes, ¿no? De manera que es posible también determinar cómo proceder ante cada tipo diferente. Bajo esta premisa, por ejemplo, en el 2015, el total de patentes observadas fue de 132 y el año 2021 este total incrementó a 1.147, lo que significa que en todo el periodo acumulado, en todo el periodo del acumulado de todos estos años resulta en 3.562 patentes. Cabe resaltar que el país de mayor actividad durante el periodo analizado también fue Estados Unidos, quien acumuló 2.937 patentes, ¿no? Si bien es tendencia reciente utilizar a la IA como herramienta potenciadora de la seguridad digital, expertos, por ejemplo, comentan que en el futuro se estudiará con mayor énfasis, puesto que será necesaria para proteger la privacidad de usuarios y también de las empresas. Hay un dato muy interesante sobre la tecnología, y es que si bien se nos es familiar porque convivimos con ella, también la hemos visto crecer y desarrollarse desde muy pequeña, ¿no? Algunos conocieron este mundo cuando esto todavía era un proyecto en sus momentos incipientes, ¿no? Sin embargo, hay generaciones que nacieron con ella, aún más, las generaciones venideras gozarán de
de todo su esplendor, ¿no? Conversemos sobre básicamente los nativos digitales, ¿no? Que es una cuarta subtendencia. Es evidente que con la era de la digitalización, la exposición a la tecnología se da cada vez a más temprana edad, ¿no? Esta relación temprana con la tecnología se evidencia, por ejemplo, en una encuesta realizada en el 2020 a menores de entre 9 y 16 años en 19 países diferentes, y se obtuvo pues que en promedio más del 60% realiza 3 actividades principales diarias online, en línea, entre las que se encontraba la comunicación por medio de redes sociales, ¿no? Para aquellos nacidos en el mundo globalizado, conocidos como nativos digitales, la integración digital es mucho más común que para aquellos que la vieron aparecer, ¿no? Y tuvieron que adaptarse a ella, como es el caso de muchos. Esta relación simple y directa con la tecnología se observa también en la facilidad con la que se incorporan nuevas herramientas digitales, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, esto representa una ventaja significativa, ¿no? Puesto que las empresas no deben de preocuparse por capacitar de forma tecnológica a este tipo de trabajador, puesto que posee ya esa habilidad casi innata, ¿no? La tecnología dota a los nativos digitales de la capacidad de innovación como parte de su idiosincrasia, ¿no? Esto fue concluido también por un estudio elaborado por EY, en el que la fuerza laboral compuesta por nativos digitales no requería de un líder de innovación, por ejemplo, ¿no? El poseer la información a su disposición en la red les permite identificar rápidamente oportunidades de mercado y con ello diseñar también soluciones centradas al cliente, ¿no? El ámbito laboral no es el único en el que se visualizan cambios, dado que mientras más temprana sea la exposición y frecuencia de uso de herramientas digitales, pues más presencia tendrá en la vida de los nativos digitales, ¿no? Ante ello, la educación es el ámbito con mayor relevancia, puesto que representará un reto el aprovechar de manera integral las nuevas capacidades del nuevo estudiante, ¿no? Las plataformas digitales se presentan, por ejemplo, como las primeras en aprovechar rasgos de los nativos digitales, ¿no? Como la percepción de normalidad referente a la comunicación, permitiendo que los estudiantes discutan en foros, ¿no? Con maestros, con profesores y estudiantes alrededor del mundo, enriqueciendo sus conocimientos. La habilidad de comunicarse digitalmente es una de las cualidades que pueden ser aprovechadas por la educación digital, ¿no? También es posible que conforme las instituciones educativas se adapten a los cambios, los espacios físicos que antes eran tradicionales al impartir materias, por ejemplo, pues también se virtualicen, ¿no? Y básicamente como pasó en la pandemia, ¿no? Descentralizando al final centros escolares y universidades, como en algunos casos se mantienen para bien. A continuación, analicemos un aspecto no tan emocionante sobre la tecnología y cómo ésta se ha convertido en una herramienta indispensable para todos. Hablemos sobre la quinta subtendencia, las crecientes dependencias cibernéticas. Por dependencias cibernéticas se debe considerar aquellas que afectan negativamente al usuario por depender emocionalmente de la tecnología, y aquellas que afectan debido a la trascendencia de las herramientas digitales para realizar actividades académicas, sociales y laborales, ¿no? En el segundo caso, la transformación digital es el principal motivo de la migración de las actividades hacia la red. Esto se demuestra con la variación del tiempo en la que uno permanece conectado, ¿no? En el 2013, en promedio, los usuarios pasaban 369 minutos diarios en línea, en otras palabras, aproximadamente 6 horas diarias, mientras que en el 2021 este valor es de aproximadamente 7 horas, por ejemplo, ¿no? El incremento es aparentemente modesto, sin embargo, en tan solo un segundo se produce por usuarios casi 1,7 megabytes de datos, donde se encuentran incluidos pues información privada y pública, ¿no? Toda información localizada en la red forma la huella digital, ¿no? Si un usuario es víctima de transgresión a su privacidad, según un estudio, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, pues hay un 52% que se sienten enojados, hay un 46% que perciben incrementos en su nivel de estrés por el tiempo perdido en cambiar las contraseñas y avanzar las tareas atrasadas, y un 41% se sienten más vulnerables, ¿no? Por otra parte, las transgresiones no se observan en usuarios únicamente. Sectores productivos dependen de la red digital para operar, en especial empresas que solo operan en la red.
como por ejemplo algunas startups o como los negocios emergentes, ¿no? Para estos casos, una vulneración a su sistema podría ser económicamente fatal, ¿no? Un ejemplo claro, Nubank, un banco totalmente digital, ¿no? Y también condicionaría su crecimiento, efectivamente, ¿no? Mientras que las grandes empresas, en las cuales se proveen de servidores de terceros, podrían paralizar también sus actividades si su red privada se vulnera, ¿no? Como si la red que se provee es vulnerada, pues costándoles miles hasta millones de dólares, ¿no? De forma simultánea a la tecnología y su progreso, los negocios y las actividades personales migran hacia ellas también con más intensidad, ¿no? Los expertos mencionan que el futuro es del metaverso, ¿no? Donde las políticas están en realidad desdibujadas y cualquier empresa o usuario podría estar sujeto a mayores riesgos, ¿no? Depender de la tecnología es probablemente inherente al desarrollo, por ende es pertinente descubrir qué posibles riesgos se asocian a cada tendencia emergente, ¿no? Para poder desarrollar estrategias que protejan el futuro de cualquier o de cualquier actividad económica, básicamente, ¿no? Una vez que hemos navegado por el mundo tecnológico y su transformación, aterricemos en el mundo del trabajo, nuestro tercer y último pilar. Probablemente el mundo del trabajo es el que más cambios ha sufrido, evidentemente en conjunto, aunado por la pandemia, ¿no? Hemos visto cómo los ambientes, capacidades y uso de recursos tecnológicos se mudaron. En esta oportunidad, pues empecemos por analizar cómo cambió el ambiente en donde laboramos, la primera subtendencia de este último pilar. Una de las tendencias que más se visualizan en el trabajo es el modelo híbrido, ¿no? El modelo híbrido consiste en que el trabajador asiste a oficina de 2 a 3 veces por semana y el resto de días pues la labora desde casa. La evidencia demuestra que es el modelo preferido de los trabajadores, según la encuesta de McKinsey. McKinsey & Company en el 2020 se prefería laborar solo en oficina pues por un 62%, ¿no? En contraste, en el 2021 la preferencia única por la oficina descendió a 37% y aproximadamente 52% de los trabajadores optaba por este modelo híbrido. La preferencia es importante sobre todo porque actualmente aparece como requisito al momento de buscar un trabajo, ¿no? O de migrar de empresa. Alrededor de 26% de los trabajadores en el mundo, según McKinsey & Company, comentan, por ejemplo, que muy probablemente elegirían una empresa con esta modalidad, ¿no? Sin embargo, para que el empleador pueda ofrecer este beneficio, debe de aprovisionarse, prepararse de tecnologías rápidas y robustas, entre las que se tienen las tarjetas, por ejemplo, SIM virtuales para acceder a redes 5G más virtuales, más veloces, los dispositivos con chips ya con inteligencia artificial que incrementan la potencia del cálculo y los softwares de antivirus de inteligencia artificial, ¿no? Para proteger la información confidencial porque el trabajo es desde casa, ¿no? Igualmente, la forma en cómo se trabaja y quiénes componen el equipo de trabajo también cambiaron, ¿no? Profundicemos un poco más en los cambios en la fuerza de trabajo ahora flexible y más diversificada. Como se mencionó, la modalidad híbrida aparenta haberse instalado para quedarse, ¿no? Así, la primera y más resaltante consecuencia de esta modalidad es el establecimiento, no sé si habrán escuchado el establecimiento básicamente de lo que se llama trabajo no lineal, ¿no? Esto es elaborar en un horario que se acomode al empleado de forma que balancee todos los aspectos de su vida, ¿no? Tal y como sucede con el modelo híbrido, los trabajadores, sobre todo las generaciones más jóvenes, esperan pues mayor flexibilidad. Entonces, según el informe, por ejemplo, de Adobe, el 51% preferiría trabajar en una empresa en donde su horario sea lo más flexible posible, en contraste con 16% que preferiría continuar con el horario tradicional establecido, ¿no? Por otra parte, también la profesora adjunta de Ciencias del Comportamiento de la London School of Economics y el director de investigación de la consultora Gartner en Londres, ellos afirman, por ejemplo, que se observa que en las empresas en donde el trabajo no lineal es el que prima, el empleado es mucho más productivo y percibe mayor grado de responsabilidad por la confianza asignada del empleador hacia su persona, hacia él, ¿no?
Si bien se observan pues claros beneficios, debe de establecerse algún índice de referencia horaria para que el empleado cumpla con sus actividades sin exagerar o minimizar el horario que debe de cumplir. Si estas no existen, y ahí sí se desdibujan los límites y se instala la cultura de siempre activo, ¿no? Y en muchas ocasiones el total de horas trabajadas se sobrepasa, incluso del horario tradicional. Por ejemplo, se observa con mayor claridad en trabajadores de grandes empresas en Japón y trabajadores de medianas empresas en Alemania, ¿no? Donde la media es de aproximadamente 49 y 46 horas semanales. La segunda consecuencia de la modalidad híbrida se observará con mayor claridad en realidad al futuro hacia 2030, ¿no? Más del 70% de la fuerza laboral estará compuesta por la generación X y los millennials, ¿no? Lo cual fomentará una cultura multigeneracional. Además, se abrirá paso al reclutamiento transnacional, que ya lo estamos viendo poco a poco, pues las barreras de localización no son impedimento al poder trabajar desde un espacio que difiere a la oficina y será posible este beneficio, ¿no? La inclusión del talento diversificado, ¿no? Lo que significaría el mejoramiento básicamente el mejoramiento de la diversidad de género y de etnia también en el ambiente de trabajo, ¿no? Trayendo pues consigo conocimientos culturales que benefician a la innovación en las empresas. Si retrocedemos un poco, recordaremos que hablamos del uso de la inteligencia artificial en las empresas, los softwares RPA y los robots. Entonces veamos cómo esta tecnología afecta al mundo del trabajo. Nuestra tercera subtendencia es el mayor uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en el trabajo. En la industria se observa con mayor facilidad el empleo de la inteligencia artificial, de la IA. Mayormente se presenta como software de programación para robots colaborativos o cobots, llamados cobots, quienes laboran juntamente con el trabajador tradicional, ¿no? De manera pues que las labores se realizan más seguras y eficientes. La tendencia se evidencia en la cantidad de instalaciones de robots industriales en el periodo 2010-2021, la cual varió de 121.000 unidades a 518.000 unidades, lo que acumula más de 3 millones de unidades en el periodo. De igual manera se observa en tendencia creciente el uso de software potenciados de inteligencia artificial, sobre todo aplicaciones de redes neuronales, que mejoran las interfaces gracias a aplicaciones del aprendizaje automático. La evidencia más plausible de esta tendencia se visualiza en el comportamiento de la actividad de patentado de la comunidad científica. Así, por ejemplo, en el año 2010 se tenía la presencia de 7.033 patentes y a finales del 2021 el acumulado del periodo fue de 367.677 patentes. Este crecimiento también está ligado al mercado, ¿no? Pues se espera que continúe hasta alcanzar los 209.000 millones de dólares en el 2029, por ejemplo. Ahora, existen riesgos asociados a la mejora de la capacidad computacional potenciada por la inteligencia artificial. Y claro, es que se habilita la posibilidad del autoperfeccionamiento de los sistemas, ¿no? De manera que los cobots y otros instrumentos automatizables realicen labores más complejas. Cuando mencionamos la palabra automatización, algunos trabajadores se alarman, ¿no? Puestos que a veces optimizar el trabajo supone el desplazamiento, eliminación de puestos, pero sin embargo la fusión de la inteligencia artificial aunada con la inteligencia humana podrían darnos grandes ventajas, ¿no? Así es como introducimos la cuarta subtendencia, que es superhumanos, ¿no? Tal y como se presentan riesgos al mejorar las capacidades computacionales, también se observan beneficios. El ser humano utiliza la tecnología desde sus inicios para mejorar las capacidades físicas, como por ejemplo los binoculares infrarrojos o las prótesis, ¿no? Igualmente son conocidas aplicaciones, los exoesqueletos, por ejemplo, ¿no? Que ayudan a cargar mayor volumen a los trabajadores en gestión de almacenes, por ejemplo. Sin embargo, es igualmente posible mejorar las capacidades cognitivas del trabajador mediante aplicaciones de tecnología avanzada, ¿no? Y fusionando la tecnología, la inteligencia artificial, la tecnología de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Entonces nace ya la denominada tercera inteligencia, ¿no? Que son ejemplos de esta sistemas que mimetizan el funcionamiento del cerebro, básicamente, ¿no? Por ejemplo, es el caso de los audífonos inteligentes, ¿no? Elaborados por SAPI y Emotiv,
que aprende de la forma en la que el trabajador observa la pantalla del ordenador y le permite interactuar con esta sin necesidad de ningún teclado ni mouse, ¿no? De manera que se percibe el procesamiento de la información como algo natural. Adicionalmente, este sistema, al utilizar la inteligencia artificial, permite monitorear en tiempo real la carga cognitiva, por ejemplo, de estrés y niveles de atención, con el objetivo único, pues, de disminuirla y prevenir el agotamiento extremo, ¿no? Los factores humanos que son tan importantes en tantas industrias, principalmente en minería y aviación, por ejemplo, ¿no? Este avance presenta comportamiento tendencial creciente, así se observa que en el 2010 se registraron 265 patentes de software cognitivos, y al finales del 2021 el acumulado del periodo fue de 14.525 patentes. Asimismo, Estados Unidos fue el mayor participante, pasando de 225 patentes en 2010 a 3.114 patentes en el año 2021. Es posible que al futuro, según expertos, la integración de la tecnología con el ser humano alcance la noción de cyborg, ¿no? Y se reemplacen básicamente extremidades o se condicionen capacidades cognitivas, computacionales para mejorar las capacidades del propio ser humano, ¿no? En el mundo del trabajo todo es variable. La quinta y última subtendencia del último pilar nos comenta sobre la variabilidad y nuevos requerimientos de las competencias técnicas a blandas del trabajador del futuro, ¿no? Adoptar la tecnología desenlaza en la reformulación de los requerimientos referentes a las capacidades del trabajador, sobre todo el futuro, ¿no? Si se realiza un análisis histórico que muestre las variaciones de las competencias requeridas por parte del trabajador, es posible extrapolar los resultados y esperar que al 2027 la tasa de variación sea de 50%, es decir, se observarán modificaciones en aproximadamente la mitad de los requisitos que se conocen hoy en día. Respecto de habilidades blandas, a través del tiempo se ha acrecentado la necesidad de profesionales con competencias interpersonales. Ello se debe sobre todo a que las habilidades blandas, a diferencia de las competencias técnicas, permanecen pues constantes durante la trayectoria laboral, ¿no? Y determinan el grado de empleabilidad de una persona al medir su comunicación efectiva y empatía colaborativa, ¿no? Así, por ejemplo, según McKinsey & Company, el posible futuro trabajador deberá poseer cualidades como la capacidad de adaptarse, adaptabilidad, incrementando su posibilidad de ser contratado en 24%. Si es capaz de hacer frente a incertidumbres, la probabilidad aumenta en 18%. Si se orienta al logro, aumenta en un 11%. Si fomenta la inclusión, aumenta en un 9%. Si demuestra energía, optimismo y pasión, aumenta en un 9%. Y si es consciente de sus debilidades y fortalezas a nivel integral, aumenta en un 8%. Finalmente, las competencias técnicas varían según la tecnología, o sea, según, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, las capacidades que al 2025 se van a requerir con mayor énfasis se engloban en la creciente demanda de analistas de datos, especialistas en Big Data, automatización de procesos, desarrolladores de software, especialistas en inteligencia artificial, en negocios, ¿no? Y especialistas en el Internet de las cosas. Ahora que hemos finalizado con el análisis tendencial, escogemos una tendencia que son los taxis drones, no sé si habrán escuchado de ellos, y vamos a elaborar de forma conjunta un caso aplicativo de prospectiva para esa tendencia. Iremos paso a paso. En algunas etapas los valores numéricos, variables y actores están en proceso de actualización, de trabajo y validación. Aún así ayudan a obtener un resultado. Entonces, a nivel mundial existen diferentes compañías, diferentes empresas que vienen desarrollando taxidrones que básicamente son vehículos aéreos autónomos, pues que no necesitan un piloto y que tienen la principal cualidad es que son eléctricos, ¿no? Muy Es así bien. como existen... Ingeniero Jorge Luis Rojas, tiene usted 5 minutos adicionales para que termine su exposición, porque el tiempo se ha cumplido. Uy, de acuerdo. Lo voy a hacer Correcto. bastante rápido. Es así como pues existen diferentes tecnologías en diferentes países. Nosotros hemos hecho este ejercicio, hemos hecho este caso aplicativo, donde hemos verificado a través de la vigilancia tecnológica todos los países que vienen desarrollando tecnologías para taxidrones
Es así como hemos encontrado que en Alemania, en China, pues ya se encuentran, gracias a la normativa o a la regulación de cada uno de los países, lo que vendría a ser en analogía el MTC o la Dirección General de Aeronáutica Civil de Alemania, en el caso de Estados Unidos, la Federal Aviation Administration, la FAA, y en el caso de China, su respectiva autoridad, pues están trabajando ya en todo lo que es el parque aeronáutico, en donde es que, por ejemplo, en Dubái existe ya, ¿no? Varios helipuertos para taxis drones, y se va a trabajar de esa manera en la que permita que todos podamos obtener ventaja de este tipo de tecnología, ¿no? Habíamos hecho un caso explicativo, pero de repente para otra ocasión lo puedo ver, lo puedo Sí, explicar. sí, sí, para todos. Así es que, bueno, muchas Pasaremos gracias a las por el preguntas. tiempo. Sí, Uh-huh. muchas gracias. Pasaremos a las preguntas. Por favor, señorita, ¿usted puede leer las preguntas que están en el chat? Claro que sí. A ver, la primera pregunta es, Delcy Serna pregunta, ¿la aplicación del holograma en el sector construcción se está dando en el Perú? Si no es el caso, ¿en qué país se dan? Ya la Sí. siguiente, por favor, para que haya una sola vez. Bien, ya. Delcy Serna pregunta, ¿la aplicación del holograma en el sector construcción se está dando en el Perú? Si no es el caso, ¿en qué país se dan? Es la Número única pregunta. señorita. Es la única pregunta, ¿correcto? Sí. Ok. Sí, por supuesto. En Estados Unidos, en China, en la India, en diferentes países se utiliza la tecnología de hologramas o la tecnología de realidad aumentada y realidad virtual para hacer simulaciones. De hecho, acá en el país existen ya algunas startups dentro del trabajo que hicimos con el Centro Nacional de Planeamiento, el CEPLAN. Hemos identificado algunas startups que hacen realidad virtual y que pues próximamente, cuando la tecnología holográfica llegue al Perú, definitivamente va a permitir que muchas de las cosas que actualmente se hacen de manera física se puedan suplantar y sean un reemplazo verdadero, muy asertivo, para que arquitectos, ingenieros civiles puedan demostrar sus cualidades en este tipo de diseños, ¿no? Definitivamente se utiliza en el mundo y seguro progresivamente va a llegar aquí a nuestro país, y evidentemente la transición se va a hacer más sencilla si, por ejemplo, tú que eres de repente de alguna de esas especialidades, ya entiendes cómo funciona la realidad virtual, entiendes cómo funciona la realidad aumentada y comprendes un poco el tema de inteligencia artificial y procesos virtuales, ¿no? Se te va a hacer mucho más sencillo poder captar ese tipo de tecnologías cuando estén listas por acá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señorita Jacqueline, para el ingeniero? Sí, claro. Bueno, Ángel Reinaldo pregunta, ¿cuáles serían los posibles usos de la inteligencia artificial en las diferentes áreas de la ingeniería? Son múltiples, ¿no? Como les he comentado, ahorita está muy de moda el tema de ChatGPT, que básicamente es una plataforma que te puede responder con lo que ha sido entrenado sobre cualquier tema, con data actualizada hasta el 2021, no está conectada a Internet, es una red de inteligencia artificial que ha sido entrenada durante varios años por OpenAI, que es una empresa de Elon Musk, como conocerán este personaje, catalogado un genio a nivel mundial. Y es una disciplina que se va a aplicar en todo lo que te puedas imaginar. Realmente va a ser transversal a todo, ¿no? A la medicina, a la agricultura, a la aviación. Ya lo estás viendo en el tema automotriz con los autos Tesla, en la minería para mucha maquinaria. Va a aplicarse a todo. Lo que nos queda a nosotros como ingenieros es adaptarnos a estos cambios, ¿no? Realmente ser fiel a la teoría darwiniana y adaptarnos a los cambios, porque si no nos adaptamos a los cambios es muy probable que nos quedemos atrás o podamos pues desaparecer. Entonces hay que estar siempre atentos a los avances tecnológicos. La IA es lo que se viene desde hace muchos años trabajando y ya es una realidad. Pronto lo vas a ver seguro en muchas aplicaciones de automatización y embebidas también en diferentes productos, ¿no? Muy Igual bien. para más detalle, yo les dejo mi correo, ahí está, lo he puesto en el Zoom, es jorge.rojas4 @unmsm.edu.p para cualquier consulta, lo que gusten, estoy ahí para servirles. Muy bien, ingeniero Jorge Luis Rojas. El tema da para más y oportunamente estaremos volviéndolo a invitar para temas colaterales y también que culmine y continúe con otras exposiciones. El Comité Ejecutivo Departamental del Instituto Prospectiva y Desarrollo Estratégico agradece
la presentación del ingeniero Jorge Luis Rojas. Y lógicamente también le hace entrega de su diploma correspondiente que ha meritado la presente y brillante exposición. Muchas gracias, ingeniero Jorge Luis Rojas. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Me despido porque les comenté que tenía una entrevista, así que voy a tener que salir. O de repente, pues me quedaré aquí, pero voy a estar ausente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y recuerden que todos somos hacedores de futuro. Es mejor crear nuestro propio futuro que vivir el que otros han creado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Jorge Luis Rojas. El Consejo Departamental de Prospectiva tiene a bien presentar a la magíster María Gabriela García López, quien es invitada nuestra para hacer la exposición correspondiente sobre el tema Enseña el futuro hoy. Prepare a los estudiantes para el mañana. Teach the future. La ingeniera Buenas noches con todos. Directora del Nodo Peruano de Teach the Future, gerente de innovación en Proyecta A+, magíster en gestión de la innovación y tecnologías. Queda con nosotros entonces la magíster en ciencias María Gabriela García López, a quien le damos nuestra bienvenida y agradecimiento por su presentación y también la disculpa del caso por habernos pasado unos minutitos, ¿no es cierto? Y seguimos para adelante en esta exposición. Quédate con el uso de la palabra y con los televidentes que están ansiosos de verla y escucharla. Continúe, por favor. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los participantes el día de hoy. Estoy muy contenta y agradezco nuevamente la invitación porque creo que es muy importante difundir los temas de prospectiva, de futuro. Y justamente hoy les voy a hablar acerca de Teach the Future, que justamente lo que busca es enseñar el futuro hoy para poder preparar a los estudiantes para el mañana, ¿no? Que es un poco el título de la presentación de hoy. Quien les habla es directora del Hub Perú de Teach the Future, una organización mundial de las cuales voy a hablar justamente más adelante en la presentación. Creo que ya en la presentación anterior hemos estado hablando un poco de los cambios que se están dando, y justamente estas tendencias que están afectando nuestro mundo. Y aquí les tengo una imagen que habla un poquito también de manera quizá un poco más agresiva de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El contexto de inestabilidad, cambios, volatilidad que estamos viviendo como mundo, no solamente en nuestro país, en todo el mundo se está viviendo recesiones, efectos del cambio climático, colapsos de la biodiversidad. A esto también se le suman los conflictos sociales y políticos, y creo que no hay duda que estamos viviendo un entorno que muchos especialistas han denominado con estas 4 palabras que pueden resumir de repente este progreso de cambio que estamos pasando, ¿no? VUCA, que son las iniciales de estas palabras que implican volatilidad, incertidumbre, ¿no? En inglés, complejidad y ambigüedad, ¿no? Y justamente es el mundo que nos ha tocado vivir hoy en día, donde los cambios se están dando de una manera muy, muy veloz, donde no conocemos de repente qué va a pasar más adelante. Hay muchísima incertidumbre, si bien hay tendencias que nos pueden dar una mirada de por dónde pueden ir los cambios, también hay eventos como el COVID, como una guerra, que nos van a generar muchísima incertidumbre y que de repente van a afectar el curso normal de los acontecimientos que se están desarrollando. También hay altísima complejidad. No sabemos diferenciar en lo que está causando un problema o un evento y cuáles van a ser los efectos. Y por otro lado, nos es difícil comprender las relaciones entre los distintos elementos y eventos que se están dando en el mundo hoy, ¿no? Entonces, es un poco cómo explica el mundo que vivimos hoy en día. A esto también podemos sumar un poco también de lo que ha estado hablando nuestro expositor anterior,
Muy importante poder entender en qué momento estamos ahora a nivel de la evolución de la sociedad y de la evolución de la industria. Hablamos que hoy estamos en una sociedad 5.0, que es denominada Super Smart Society, ¿no? Hemos pasado de la sociedad de la información a una sociedad super smart, y esto conectado también con los cambios de la industria que se han venido dando, en la que hoy podemos hablar de los sistemas de ciberespacio y espacios físicos, y hoy estamos viviendo un tiempo de convergencia entre el ciberespacio y el espacio físico, donde entran tecnologías de inteligencia artificial, entran tecnologías de realidad virtual, y cómo nos vamos a desarrollar en este mundo también son desafíos que hoy tenemos, ¿verdad? Creo que en la exposición anterior se ha visto una amplitud de distintas tecnologías, ejemplos que fortalecen mucho esta parte, así que ahí me ayudó bastante Jorge, pero es importante que nos ubiquemos en dónde estamos hoy en día. Y bueno, obviamente esto viene generando cambios en la industria, ¿no? Procesos de automatización, procesos de inversión en infraestructura ciberfísica, manejo de la eficiencia en el uso de energías y recursos. Hay un desafío ahí de cómo vamos a manejarlo mejor. Una flexibilidad también que tiene que darse a nivel de la fabricación también, que se está empezando a hablar a escala nanométrica, procesos de fabricación de autoensamblado, avances de investigación y desarrollo de nuevos materiales y sistemas para esos nuevos materiales, y bueno, consolidación del sector de manufactura avanzada también, ¿no? Son cambios que se están dando a partir de lo que mencioné en la industria, como para aterrizar, ¿no? Entonces, frente a todo lo que hemos hablado, ¿qué capacidades se requieren para abordar estos cambios y tecnologías? Porque si bien es importante reconocer que el mundo está cambiando, que hay un entorno muy volátil, muy cambiante, muy ambiguo, también está avanzando la tecnología por otro lado, pero ¿cómo lo enfrentamos nosotros? ¿Desde qué capacidades enfrentamos estos cambios y tecnologías que se están dando? Bueno, aquí les dejo una imagen muy interesante que habla de un estudio que se hizo en el 2021 acerca de esas capacidades que justamente se identificaron, estas competencias que se identificaron para poder abordar la industria 4.0, donde podemos ver temas desde procesos de robótica y automatización hasta temas de agilidad, temas de resolución de problemas y decisiones, liderazgo para proyectos, temas de sustentabilidad, temas de liderazgo disruptivo, temas de colaboración, trabajo colaborativo. Entonces podemos ver que hay temas blandos y temas también duros que se requieren para poder abordar esta industria 4.0 que hoy estamos viviendo, ¿no? Que hoy estamos viviendo en distintos niveles en nuestros países, ¿no? Por otro lado, ¿cómo afecta esto a la educación? Definitivamente tenemos que ver cómo vamos a abordar desde la educación estos aspectos que debemos desarrollar para poder ir avanzando a la mano de la industria también, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les dejo este gráfico que me pareció muy interesante porque es un estudio que se hizo de lo que se esperaba hace 10 años aproximadamente en el tema de la educación, ¿no? ¿Qué cambios se esperaban, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se identificó tema de nuevas habilidades como iniciativa, capacidad de recuperación, capacidad de asumir riesgos, creatividad, trabajo en equipo, creación de redes colaborativas, empatía, compasión, construcción, el tema de la gestión, organización de habilidades metacognitivas, resolución de problemas. Por el lado de habilidades, como pueden ver, se busca tanto habilidades personales, habilidades sociales, como habilidades de aprendizaje. Pero por otro lado, también se estaban identificando nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Ya se está explorando el aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no? Estos hechos a medida, que puedan ser atractivos y motivadores para los estudiantes. También el aprendizaje social,
cómo trabajar el aprendizaje entre pares y cómo trabajar en colaboración con comunidades. Por otro lado, también esta nueva forma de aprendizaje, que es el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? En cualquier lugar y en cualquier momento, el tema virtual entra aquí con fuerza, ¿no? Y esto está motivado, obviamente, por estas tendencias que también han estado direccionando el futuro desde hace 10 años, como es la globalización, los cambios demográficos, los cambios en el mercado laboral, ¿no? Y la tecnología. Y ha sido, digamos, ha venido siendo soportado por tendencias en tecnologías de la información y comunicación, y aquí encontramos algunas de ellas que conocemos, que también se han hablado hace un momento, como la realidad aumentada, los mundos virtuales en 3D, los juegos, los ebooks, los recursos educativos abiertos, los tutores electrónicos, los portafolios electrónicos y análisis de aprendizajes, ¿no? Entonces, miren, esto no ha cambiado tanto, ¿no? Estamos hablando de hace 10 años atrás que se preveía esto para los cambios y tendencias que se demanda para la educación. Creo que todavía tenemos el reto en muchos aspectos que no se han podido, digamos, abordar, pero que están ahí vigentes. Y es importante a veces verlo porque a veces decimos, ¿qué más podemos hacer, ¿no? ¿Qué otras demandas tenemos hoy? Pero aquí un poquito en este esquema me pareció interesante compartirlo con ustedes. Pero a partir también de estos cambios es que se generaron muchísimas plataformas educativas. Y aquí pueden ver como digamos, un resumen de las plataformas y cursos que se han dado a lo largo del mundo, en Norteamérica, Europa, el resto del mundo, buscando también abordar estos desafíos para la educación, ¿no? Tenemos la educación abierta, el Open University, tenemos, por ejemplo, Khan Academy, que es un programa realmente genial para que los niños puedan aprender matemáticas y ciencias, ¿no? Que ha tomado muchos elementos utilizando las TICs para poder ayudar a los niños y a los jóvenes a poder resolver desafíos de educación, ¿no? Y bueno, yo creo que en este esquema se resume bastante bien un poco las capacidades o las habilidades que se están buscando hoy en día a nivel educativo, ¿no? Por un lado, estamos hablando obviamente, de las ciencias que son tradicionales, la matemática, la ciencia, la tecnología, la ingeniería. Estamos hablando también de la capacidad de ciudadanía, también que hoy en día también se está requiriendo, también se está promoviendo, es la educación. El emprendedurismo, que también ha cobrado muchísima fuerza en los últimos años en la currícula, pero también es un componente fuerte porque se requiere fortalecer las capacidades de poder emprender en los jóvenes, en los niños, en los estudiantes. El tema del multilingüismo, ¿no? Hoy en día el aprendizaje es en muchas lenguas. Ya no podemos quedarnos solamente con nuestra lengua natal, tenemos que aprender otros idiomas porque la educación es abierta y hoy en día tenemos mucho más acceso a diferentes idiomas y centros de formación. También, por otro lado, tener la capacidad de aprender de manera personal, pero también de manera social, ¿no? Tenemos que trabajar esas dos capacidades, ¿verdad? Y obviamente, está también la capacidad del pensamiento de futuro, ¿no? La capacidad de pensar el futuro, y es un elemento que justamente hoy es el centro de lo que les vengo a hablar, el pensamiento de futuro como también una habilidad que se requiere incluir en la educación desde los más pequeños, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que hoy en día, y justamente como respuesta a esta desconexión, ¿no?, que se da entre lo que los jóvenes aprenden en los institutos, universidades y los retos que enfrentan en la vida laboral. Es porque se sigue formando a veces hacia las mismas capacidades del pasado, pero no estamos mirando hacia los cambios, hacia las tendencias, hacia los retos y desafíos que los jóvenes van a enfrentar en el futuro, ¿no? Y aquí las preguntas, ¿no?, que también se hacen, ¿y qué pasa con las nuevas profesiones y demandas, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos? ¿Cómo vamos a responder a estas demandas si seguimos formando a los niños y a los jóvenes con las mismas habilidades y capacidades de hace 10 años o hace más todavía? Entonces,
Entonces, esa es una pregunta importante, ¿no? Y bueno, ¿qué desafíos esperan justamente en la educación? Y aquí les dejo también un esquema importante que me muestra, por ejemplo, algunos de estos desafíos que se están dando para el futuro, ¿no? Por ejemplo, los nuevos modelos escolares. ¿Qué tipos de escuelas y universidades pueden preparar a los estudiantes para una vida útil y exitosa de aprendizaje continuo? ¿Cómo se verá el trabajo? ¿Qué tipo de herramientas y plataformas de aprendizaje necesitamos hoy en día, ¿no? En nuestro contexto, considerando estos cambios globales que se están dando hoy en día. Luchando por la igualdad también, ¿no? Esto me parece súper importante, ¿cómo damos esperanzas y habilidades a las personas vulnerables como los pobres, los que están en prisión, los que tienen problemas de aprendizaje, los refugiados y otras personas que sufren persecución? También estamos hablando de que la educación tiene que ser para todos, ¿no? Tecnología en educación. ¿Cómo podemos utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, de la que hoy hablamos todo el tiempo, la ciencia cognitiva, las interfaces cerebro-computadora y la nueva biología para mejorar el aprendizaje? ¿Cómo debemos evolucionar a las instituciones de aprendizaje, las credenciales y los mecanismos de pago? También es otra forma, porque obviamente también están cambiando estas formas. Hay muchas plataformas que te permiten acceder a educación de manera gratuita, otras que tienen un espacio gratuito y luego otro espacio de pago. ¿Cómo evolucionamos este mecanismo de educación, ¿no? Para hablar en líneas generales del tema de los desafíos en el futuro de la educación. Y cuando ya empezamos a ver a los actores que forman parte de un sistema educativo, por ejemplo, hablamos del administrador académico, ¿no? ¿Qué desafío tiene un administrador académico? ¿Cómo sé que tengo la estrategia correcta? ¿No? Que la gente depende de mí. El empleador, ¿cómo puedo nutrir los talentos de mi equipo y elevar el nivel de desempeño que tiene el equipo que estoy dirigiendo? El trabajador, ¿cómo puede evitar ser reemplazado por una máquina? También, que es uno de los desafíos que seguramente de acá a unos años, si no es que ya se está dando, va a generar realmente un problema fuerte social, ¿no? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito aprender? ¿Cómo necesito evolucionar el aprendizaje? Y yendo al centro, digamos, del sistema educativo, el estudiante. Y esto también es algo que me parece súper importante y es algo que encontramos en Teach the Future también. El estudiante constantemente se pregunta, ¿cómo descubro mi propósito? ¿Cómo puedo encontrar un lugar en el mundo para mí? Parece que fuera algo muy, digamos, muy blando, muy superficial, pero para nada, es algo totalmente elemental en la vida y en la educación de una persona. ¿Cómo descubro mi propósito? El maestro, ¿cómo puedo ayudar a que mis niños o mis estudiantes, que obviamente son distintos entre sí, puedan desarrollar sus talentos únicos y cambiar en un mundo con constante volatilidad, con constante incertidumbre, con constantes retos, ¿no? Y el padre, ¿cómo mantengo a mis hijos a salvo y me aseguro que tengan la oportunidad de luchar por una vida digna? ¿No? Creo que son algunas preguntas que nos hacemos los padres todo el tiempo cuando estamos pensando en la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Y es algo que no ha cambiado, que se sigue manteniendo en el tiempo, que sigue siendo un desafío, a pesar de que pasan los años, pero necesitamos responder a estas preguntas. Y el otro desafío es cómo respondemos al futuro desde la educación, ¿no? ¿Cómo respondemos a estos desafíos pensando en el futuro? Y es aquí donde aparece Teach the Future. Teach the Future aparece como una propuesta para poder responder varios de estos desafíos que les he presentado hace un momento, ¿no? Teach the Future es un movimiento global, sin fines de lucro, que promueve lo que se le llama la alfabetización del futuro. Lo que dice Peter Bishop, el fundador de Teach the Future, es: si en las escuelas enseñamos sobre el pasado, ¿por qué no enseñar sobre el futuro? Para enseñarles a prepararse, a afrontar lo que va a venir, porque es el lugar donde van a estar el resto de sus vidas, ¿no? Entonces, esta organización, Teach the Future, promueve alfabetización de futuro desde los más pequeños como una habilidad
para la vida, para los estudiantes, para los educadores y también para los padres. La visión de Teach the Future es poder lograr que los estudiantes puedan navegar en un futuro incierto y puedan tener las herramientas para poder imaginar y crear también su propio futuro. Algo importante que me encanta de la construcción de futuros, que es un elemento fundamental en la perspectiva, es la capacidad de poder construir futuros. A diferencia de las tendencias que son, digamos, son una forma de ver cómo se está dando un evento, un suceso, una tecnología, que es algo inminente quizá. La perspectiva nos da la herramienta de poder construir, poder generar futuros, poder desarrollar futuros distintos. Entonces, es algo que se promueve desde Teach the Future, la capacidad de poder imaginar y crear futuros distintos. Preferidos, ¿no? Acá le ponen preferidos. La misión obviamente es enseñar esas habilidades, el pensamiento de futuro, tanto a los estudiantes como a los educadores, para poder inspirarlos y que estos puedan ser inspiración en su generación y poder construir futuros para todos. Y bueno, Teach the Future justamente le da valor a esa inteligencia de los jóvenes y aprovechando lo que saben, les da justamente las herramientas que necesitan. Hay distintas herramientas que se han adaptado para la educación con los niños y con los jóvenes. Definitivamente ha sido todo un reto para todos estos años que la organización se ha venido desarrollando, y hoy en día, por ejemplo, contamos con un playbook, un hermoso playbook llamado Future Thinking Playbook, que trae toda una metodología para poder ir insertando el pensamiento de futuro en los más jóvenes. Definitivamente existen muchas herramientas, muchas formas, pero aquí en este compilado se trabaja distintas actividades que permiten a los niños de las escuelas poder ir introduciéndose y poder ir imaginando futuros y, ¿por qué no?, ir construyendo futuros para ellos y para sus comunidades. Los invito, es más, este playbook es libre, lo pueden buscar como Future Thinking Playbook en las redes. Es una herramienta que ha generado Teach the Future y está en distintos idiomas. Pronto estará en español, ya estamos cruzando los dedos para que ya pueda estar disponible pronto. Por el momento es en inglés, está, me parece, en portugués, está en otros idiomas también, y en alemán también, porque realmente es una herramienta muy, muy importante que está ayudando a muchos escolares a poder introducirse en el pensamiento del futuro. ¿Qué impacto queremos lograr? Estimular la conciencia del futuro. ¿Cómo empezamos a ser conscientes del futuro? A veces esto es difícil en comunidades o en espacios o en países donde estamos viviendo el día a día, pero necesitamos empezar a pensar más allá del día a día y hay que estimularlo, ¿no? Entonces, algo que trabajamos de Teach the Future. ¿Cómo activamos formas creativas y críticas de pensar el futuro? También se desarrolla esta capacidad en los jóvenes y en los niños para poder pensar distintas formas del futuro, porque como se mencionó también en la exposición anterior, no existe un solo futuro, existen distintas alternativas de futuro. Así que hay distintas herramientas que nos permiten buscar formas creativas y críticas de poder imaginar futuros. Capacidades para poder influir y navegar frente al cambio inminente, incertidumbre y complejidad que será hoy en día. Definitivamente esto es importantísimo. ¿Qué queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes, qué herramientas para poder afrontar, porque estos cambios se van a seguir dando, ¿no? Hemos tenido una pequeña muestra en estos últimos años de cómo un evento nos puede mover totalmente todo lo planificado. Entonces, ¿cómo nos preparamos para seguir enfrentando situaciones de este tipo, ¿no? Y participar para una mejor toma de decisiones, definitivamente trabajar el desarrollo de escenarios futuros, prever, gestionar la incertidumbre nos va a ayudar a tener en consideración más alternativas
y poder tomar mejores decisiones para sus vidas personales como para las vidas que ellos van a impactar cuando sean jóvenes, mujeres y hombres de la sociedad, ya con un rol y una responsabilidad definida, ¿no? Obviamente crear ciudadanos más activos, más proactivos, ¿no? Que es uno de los enfoques también de una actitud frente al futuro, una actitud más proactiva. Y obviamente generar empatía con los que van a venir más adelante, ¿no? Desde pequeños ya van siendo conscientes que ellos tienen un rol en la sociedad y que obviamente ellos van a impactar en las generaciones futuras y que lo que hagan hoy puede generar soluciones para el mañana. Entonces, esto es realmente hermoso porque promovemos que desde pequeñitos sean y sepan la responsabilidad social que tienen, ¿no? Bueno, el creador Peter Bishop, creo que en el mundo del futuro y la perspectiva, lo conocen todos. Él dirigió por 30 años aproximadamente el programa de maestría en perspectiva de la Universidad de Houston, un programa realmente importante, reconocido a nivel mundial, que ha permitido certificar a muchos futuristas y perspectivistas en el mundo. También escribió un libro, Teaching About the Future, con su colega Andy Haynes. Y en el 2013, luego de su jubilación, él dijo, el pensamiento de futuro no se debe enseñar solamente a los grandes, hay que enseñarlo desde pequeños, hay que enseñarlo desde la temprana edad. Tiene que ser accesible para todos, ¿no? Y es por eso que él decide crear Teach the Future, y esta misión se ha extendido a todo el mundo, ¿no? Empezó en Estados Unidos y hoy en día se sigue extendiendo. Y aquí pueden ver un poquito el mapa de los distintos hubs que hay alrededor del mundo. En Afganistán, tenemos en Italia, en España, en Turquía, tenemos en Estados Unidos y en América Latina. Actualmente tenemos el hub de México, tenemos el hub de Colombia, el hub de Brasil, dentro de poco el hub de Argentina, me parece que es bastante nuevo, y nosotros como Perú también tenemos un hub de Teach the Future. Y bueno, estamos felices de poder ser parte de esta comunidad global que constantemente comparte las experiencias, las novedades, los aprendizajes, las herramientas y métodos que se están desarrollando para poder difundir lo que es la alfabetización de futuros. Por ejemplo, para darles una idea, en Holanda, en el hub de Países Bajos, se ha logrado introducir un espacio que se llama Kinder Trade, que es una incorporación del pensamiento de los niños acerca de las tendencias para el futuro, que son parte de un documento que es el Trend Trade, y es un documento oficial que se entrega a los países políticos de los Países Bajos, ¿no? Y en el 2017 se introdujo un componente que era el que aportaban los niños, porque los niños son los que van a formar parte del futuro. Y entonces, gracias a una iniciativa donde se incorpora un miembro del programa de Teach the Future de Países Bajos, se logra generar este espacio tan importante y de tanta influencia en el país, ¿no? Para que vean lo que se puede lograr cuando se le da las herramientas adecuadas, se les da la relevancia y la importancia a los niños desde la mirada que ellos puedan darle al futuro de sus países. En el Hub de México, por ejemplo, se ha venido incorporando a los niños y a los jóvenes en eventos de prospectiva y de futuro para también incorporar su mirada, ¿no? Hub de México también tiene algo muy particular, que ha desarrollado lo que son futuros personales para jóvenes. Bueno, están trabajando todas unas metodologías para poder ayudar a los niños, a los jóvenes a pensar en sus futuros personales y encontrar ese propósito de vida y encontrar cómo impactan también en el mundo, ¿no? Y trabajan tanto con docentes como con estudiantes, ¿no? Ese tipo de herramientas. El Hub Brasil es un hub importantísimo para nosotros. En nuestra región es liderada por Rosa Alegría, prospectivista de muchísima experiencia, muchos años, y ella, por ejemplo, trabaja lo que es un enfoque tanto para estudiantes y docentes,
tienen espacios de laboratorios de futuro también, donde experimentan los niños y jóvenes el acercamiento al futuro a través de dinámicas, actividades, y realmente han logrado una gran aceptación en el país, una gran incorporación de socios estratégicos, las Naciones Unidas, empresas grandes que están apoyando iniciativas de incorporar el pensamiento de futuro en las escuelas, ¿no? Y en Perú, la verdad es que somos todavía bastante jóvenes, iniciamos en pandemia en el 2021, pero nosotros hemos querido avanzar con distintos objetivos, ¿no? El primer objetivo es, los jóvenes son conscientes que tienen un propósito, que es importantísimo. Es importantísimo empezar por ahí, porque es lo que va a alimentar y lo que va a permitir que luego también se hagan conscientes de los cambios del entorno y las tendencias que los están impactando y que van a impactar en el futuro, ¿no? Por otro lado, asignarles, facilitarles las herramientas que permitan que puedan ellos construir sus futuros personales en su comunidad y finalmente, a través de estos socios estratégicos, puedan tener ya formación especializada en los temas de interés, ¿no? Que justamente el Hub de Perú se ha enfocado en dos grandes, digamos, ejes transversales, ¿no? Que son la bioeconomía y la industria 4.0, ¿no? Definitivamente son dos ejes de impacto fuerte para nuestro país. Por un lado, sabemos de la biodiversidad que tenemos, pero el mejor aprovechamiento a través de la bioeconomía puede dar un valor agregado increíble a nuestro territorio. Y por otro lado, la industria 4.0, que sabemos que los cambios son inminentes y que se está dando hoy y se va a seguir dando. Entonces son dos ejes transversales sobre los cuales digamos, la formación de los jóvenes se puede fortalecer, ¿no? Pero sí, previamente tiene que haber un enfoque importante en identificar desde dónde quiero hacer el cambio, por qué quiero hacer el cambio, y luego dar las herramientas para que puedan diseñar, generar e implementar estos cambios, ¿no? Y bueno, tenemos como aliados estratégicos a dos organizaciones, por un lado FabLab Perú, y bueno, FabLab, que como saben tiene programas educativos ya orientados a poder enseñar herramientas de la fabricación digital a los niños, a los jóvenes, y por otro lado, Proyecta Más, Biofuturos y BioAgriFood Future, que está enfocado en el tema de bioeconomía, ¿no? Donde tenemos actores como, por ejemplo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, empresas como colombianas como, por ejemplo, Biontropic, que están enfocados en el tema de bioeconomía, ¿no? Son aliados estratégicos. Y bueno, es importante, por ejemplo, también ver qué es lo que estamos haciendo desde el Hub. Por un lado, los talleres de pensamiento de futuro para estudiantes y docentes, ¿no? Talleres que permitan generar estas habilidades para sensibilizar acerca del futuro, para identificar tendencias en áreas de interés, programas escolares que permitan a los niños diseñar futuros desde las capacidades que hoy tienen, desde los desafíos que hoy sienten que tienen, ¿no? Pero es un primer acercamiento hacia el futuro. Por otro lado, también, cómo ayudamos a mejorar los diseños curriculares en escuelas, centros de educación superior, enfocándonos también en que puedan tener habilidades de futuro. Esto es sumamente importante, porque si no, estamos hablando de seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo, y la idea es enfocarnos en prepararnos para el futuro. Y bueno, ya una vez teniendo las bases de entender lo que es el pensamiento de futuro, poder tener talleres ya de emprendimiento e innovación, y aquí de la mano de los socios estratégicos como FabLab, Biofuturos, donde nos enfocamos en emprendimientos e innovación, pero que estén desarrollados con estos ejes transversales que son la industria 4.0 y la bioeconomía. Finalmente, bueno, contarles un poco que hemos venido trabajando distintas actividades, tanto virtuales, talleres, junto con el Hub de México, donde se han trabajado talleres de diseño personal. Por otro lado, conferencias donde hemos tenido actividades donde se han hablado del pensamiento sistémico en la educación. Ha participado distintos exponentes como, bueno, tuvimos a Peter Bishop, ¿no? A Letia Montero, Ricardo Rodríguez. También hablamos del pensamiento de futuro en la educación. La idea es difundir sobre el tema de Teach the Future y también la importancia que tiene el pensamiento de futuro en la educación. Y la primera intervención que hemos tenido en comunidades
en la selva, que esa es una primera experiencia importante porque como dijimos, el futuro es para todos y era importante también empezar a explorar el pensamiento de futuro y tenemos dos experiencias, ¿no? Una primera experiencia en la comunidad Shipibo Conibo, Chaguanrama, donde los niños de educación básica pudieron desarrollar talleres de pensamiento de futuro. También tuvimos una experiencia en la comunidad Yanesha de Loma Linda, ubicada en la selva de Pasco. Aquí pueden ver algunas imágenes de la experiencia de intervención, ¿no? Los niños mostrando un poco la imagen que ellos tenían de futuro de ellos, ¿no? Y de su comunidad. Y bueno, también tuvimos en la misma comunidad de Loma Linda ya unos talleres con los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes que están terminando el colegio, ¿no? Y con ellos logramos hacer una dinámica de las miradas de futuro, ¿no? Porque en el playbook ustedes van a poder encontrar las distintas miradas de futuro que se pueden dar, ¿no? Desde la mirada del explorador, del observador, del navegador, del cartógrafo, ¿no? Como son las 4 miradas que se puede tener con respecto al futuro, y ahí hicimos como un pequeño diagnóstico sobre cuál era el perfil, ¿no? De los jóvenes, y la mayoría estaba entre un perfil explorador y un perfil de cartógrafo, ¿no? Por ejemplo, que fue una experiencia muy, muy, muy rica, muy, muy bonita, y realmente estamos llamados a eso, ¿no? A poder hacer que estas herramientas de futuro no solamente sea para un grupo, un grupo profesional, sino que también pueda llegar desde los más pequeños, que son finalmente los que van a construir el futuro. Así que, bueno, con esto los dejo. Creo que lo que quisiera que se lleven es, enseñemos el futuro desde pequeños, ¿no? Tenemos las herramientas, tenemos el soporte y nada, los invito a seguir a Teach the Future y también conocer un poquito más de las siguientes actividades que vamos a estar realizando. Gracias. Gracias, María Gabriela García López, el Consejo Departamental del PIDE, que es Visión de Futuro. Te agradece por tu exposición. Y hay preguntas, señorita Jacqueline, ¿puede leer las preguntas, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, la primera pregunta es por el señor Carlos Valverde. Nos dice, ¿cuál es su postura relacionada al uso de la inteligencia artificial en un futuro en casi todos los negocios de la sociedad? ¿O quizá cree que deba tener alguna limitación? En ese caso, ¿cómo cuál? Gracias por la pregunta. Bueno, definitivamente hay decisiones, bueno, estamos hablando de decisiones que pueden ser, digamos, muy riesgosas a nivel, por ejemplo, político, a nivel de decisión, por ejemplo, social. Yo creo que en ese aspecto es importante ir teniendo, digamos, el cuidado debido y una evaluación respectiva. Después, otros tipos de negocio, tipo negocios más relacionados con compras, ventas, adquisición de materiales, no sé, cosas de ese tipo, yo no veo ningún inconveniente, pero aquellas que tengan que ver con una decisión mucho más, por ejemplo, política, me parece que sí es importante ir viéndolo con cuidado, ¿no? Ahora, yo creo que la tecnología siempre va a aportar, sin embargo es importante saber con qué objetivo se está desarrollando, ¿no? Y sobre todo quién la está aplicando, ¿no? Bien, nuestra otra pregunta sería, ¿cree que la tecnología facilita o complica la vida porque los padres, trabajadores y otros se ven amenazados? Yo creo que definitivamente la tecnología nos puede ayudar a reducir tiempos, a mejorar en muchos aspectos la calidad de vida. Sin embargo, es importante evaluar los efectos que puede tener y sobre todo si cierta comunidad o sociedad está preparada para recibirlo, ¿no? Obviamente, si yo estoy hablando, por ejemplo, de la experiencia que hemos tenido en una comunidad Yaguanrama en la selva,
y quiero introducir una tecnología sin que ellos sepan lo que significa, sin estar preparados, sin tener las capacidades para poder asumirla, transferirla, adaptarla, entonces definitivamente puede generar efectos que no queremos. Entonces, sí, muy importante, por eso, por ejemplo, en la gestión de la innovación se trabajan procesos de transferencia tecnológica, que no solamente es tomo la tecnología y la utilizo, sino hay procesos de adaptabilidad, hay procesos de estudios previos para poder entender cómo puedo transferir una tecnología de forma que no pueda afectar negativamente el espacio donde se está implementando, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. El Comité Ejecutivo Departamental del Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico del Consejo Departamental de Lima, el Colegio de Ingenieros, agradece muy efusivamente a la magíster María Gabriela García López por su brillante exposición y por el tema que sí es una visión de futuro desde la escuela, desde los jóvenes, desde los niños. Agradecemos reiteradamente y le deseamos un éxito en su gestión de futuro a través de sus actividades que realiza. Muchas gracias y muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lima, agradece muy efusivamente a la participación de los expositores y de esta brillante jornada que culmina y termina, y próximamente estaremos programando otras, las cuales estarán también gustosamente, los invitaremos para su participación. Muchas gracias y buenas noches.